José Carlos González Hurtado ha escrito un libro que se llama Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Y en este libro afirma que el ateísmo es una forma de fe. Ahora, también dice que es una forma de fe muy difícil de practicar. ¿Por qué? Porque las evidencias que respaldan la existencia de Dios son muy fuertes. Por ende, los argumentos para ser ateo pues tienen que ser muy creativos y las personas pues tienen que irse a extremos o irse a negar o irse a esconder temas o a eludir temas más bien para poder escapar un poco de esa realidad abrumadora. Lo vemos, como decíamos en el video anterior, es claro, la mayor parte de la comunidad científica es creyente. De hecho, sí vamos a ver, obviamente vamos a ver antiteístas dentro de la comunidad científica, pero incluso si miramos los nombres de los científicos que son ateos, pues ya vamos a ver que muchos de ellos ya están retirados, ya están de avanzada edad, ya están retirados, y que por el contrario, la mayor parte de científicos jóvenes son creyentes. Ahora en Estados Unidos estamos viendo como el 40% de la generación Z en general es creyente. Es decir, la dinámica de la curiosidad humana nos está llevando a ese encuentro con esa realidad. Entonces, si volvemos al principio donde decíamos el ateísmo es una forma de fe, pues vemos que es una fe muy difícil de practicar. Los científicos ateos o antiteístas, pues entonces tienen que acudir a teorías, tienen que acudir a indicios que son improbables de demostrar. Ejemplos de esto, por decir algo, el multiverso, por ejemplo, que muchas personas hablan del multiverso, creen en los universos paralelos. Pero claro, obviamente es un tema que no se puede demostrar, que no hay una forma real o un proceso científico que pueda demostrarlo. Claro, de eso se puede escribir, de eso se puede hablar, pero a la hora de que científicos serios acepten estas teorías es muy complicado. De hecho, en la descripción de este vídeo y en la descripción de pronto del vídeo anterior, también vamos a encontrar una lista de científicos creyentes. Vamos a poner allí en qué campo se desempeñan y de pronto mencionaremos algunos logros. Esto es importante que lo veamos porque, claro, los científicos tienen esta característica de que han dedicado toda su vida a investigar y han empezado a responderse ellos preguntas, muchos desde siendo muy niños, es decir, llevan toda una vida desarrollando esta habilidad de encontrar respuestas que no son personas que humanamente se conformen con respuestas sencillas. Y vemos cómo ellos, que llevan toda una vida estudiando, que se han encontrado con realidades mucho más profundas que probablemente lo que uno normalmente hace, pues ya tienen muy afianzada esta realidad en sus vidas. Y el ateísmo o el antiteísmo, muchas veces, como lo mencionaba en el video anterior, pues tienen fundamentos ideológicos. Entonces, parten muchas veces de un sentimiento emocional, de una rabia, de una desilusión o de una decepción en sus experiencias, probablemente en sus malas experiencias de fe o en cualquier circunstancia que es mucho más ideológica que de fundamento. Por esa razón también decimos que el ateísmo, al ser insustentable, entonces requiere de un apoyo en principios ideológicos pues que los vamos a ver fundamentados en la filosofía, no en la ciencia exacta. Es decir, las ideologías al final del día nacen o de experiencias sociales o experiencias filosóficas que se van volviendo doctrinas y que al final del día terminan moviendo masas, pero no por un razonamiento, sino más por unos impulsos emocionales. Y con esto lo que queremos, o lo que queremos sobre lo que queremos sentar aquí bases en este punto, es sobre y es volver sobre lo anterior, es decir, no
hay necesidad de establecer una guerra entre fe y razón. El mito nos dice que entre más se estudia y más se aprende, entonces más se aleja la persona de la fe. La realidad nos muestra que mientras se desarrolla con mayor profundidad la razón, hay un acercamiento a la forma de fe en la cual creemos y aceptamos la existencia de Dios. Claro, el problema de muchas personas y de muchas personas que se autodenominan ateas o antiteístas es la manera o la forma en la que se concibe a Dios, que ya ese es otro tema, es otro asunto, ¿sí? Que no estamos tocando en este momento. Aquí en este punto estamos hablando de que vemos que es más factible demostrar la existencia de Dios. Todavía no hemos visto cómo, hacia allá vamos, pero estamos sembrando las bases de que es más fácil, es factible demostrar la existencia de Dios que demostrar la no existencia de Dios. Es muy complicado decir el universo se creó a sí mismo. Es muy complicado decir la vida proviene de sí misma. De hecho, ya no hay forma de decir, por ejemplo, que el universo es infinito. Ya se sabe que el universo tuvo un origen, es decir, hubo un tiempo X en que el universo no existía. Y va a haber un fin, es decir, el universo no es infinito, el universo tiene un fin. Ahora, es curioso también porque si lo vemos para la mayor parte de las personas del común, si nos llegasen a preguntar si el universo es infinito, creeríamos que sí, pero no. La realidad desde la astrofísica es que el universo tiene un fin y hay unas variables y hay unos elementos que determinan, por ejemplo, cuánta masa tiene el universo. Es decir, el universo tiene elementos que son cuantificables. Se puede cuantificar la masa del universo. Se puede cuantificar el tiempo en el que el Big Bang comenzó. Que, bueno, aquí solamente para hacer un pequeño paréntesis, recuerden que el Big Bang es una teoría que la presenta un sacerdote católico. Que no quiere decir que fue un sacerdote en un momento determinado, luego descubrió la teoría del Big Bang y entonces al encontrarse con esta gran verdad ya dejó de ser sacerdote o dejó de ser católico. ¿Sí? Es decir, en su fe, en su forma de fe, la ciencia no contradecía lo que él creía, sino que por el contrario, la ciencia le empezó a dar mucho más sentido a lo que cree. ¿Sí? Entonces, reiteramos en esto, es muy difícil, o más bien es imposible, demostrar que el universo se creó a sí mismo. Es imposible demostrar que el universo es infinito. Es imposible demostrar que el universo es el origen de todo, que serían principios del ateísmo. Y es imposible, es altamente improbable, casi imposible, determinar o decir que la vida mía, la vida de ustedes que están viendo el video, la vida de las personas que nos rodean, pues es una casualidad, o es un accidente, o es incidental. Entonces, claro, entendemos que esta realidad es una realidad que se afianza sobre principios muy sólidos, que es lo que vamos a mirar. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está la dificultad de muchas personas? En la forma o en la manera en la que denominan a Dios o en la que entienden eso que ahorita estamos llamando Dios. Y digamos, el culmen de todo el problema del ateísmo, cuando se une con las ideologías, es que el hombre termina distraído en temas que ya ni siquiera son banales. O sea, ya no estamos hablando de temas banales, vamos a empezar a hablar de temas que ya son, que rozan con lo ridículo, con lo que es insustentable. Hoy en día estamos viendo discusiones, debates sobre temas como el terraplanismo, cosas que realmente no tienen ningún sentido. Sí, y muchos podrán decir, hay científicos terraplanistas. El hecho de que hayan científicos terraplanistas, por ejemplo, no quiere decir que haya una evidencia científica del terraplanismo.
Y pongo este ejemplo del terraplanismo solamente como uno, pero lo vamos a encontrar, o sea, lo vamos a encontrar en muchos aspectos de la sociedad que tienen que ver con ideologías. Lo vamos a encontrar en el feminismo moderno, lo vamos a encontrar en los radicalismos, bueno, y en todo esto, que al final del día termina siendo como una serie de evasivas a la gran discusión. Porque esto es solamente el primer paso, el hecho de encontrarnos con la necesidad de Dios, la necesidad de un ser inteligente que ordena todo, es solamente un paso. Ya después vendrán otros asuntos. Si, ¿qué pasa cuando decimos, sí, acepto y creo que existe Dios? Eso es solamente el primer paso. Finalmente, muchas personas sienten la fe como un límite. Es decir, ven las experiencias de fe como un limitante para la vida. La realidad es que la fe antes abre puertas. La fe abre puertas. Cuando uno empieza a indagar y a indagar honestamente y sinceramente y empieza a encontrarse con verdades, cada verdad con la que uno se encuentra no es una verdad que nos cierra una puerta. Por el contrario, esa verdad antes nos abre un nuevo panorama. Si alguien quiere indagar sobre esto que estoy afirmando, de que el universo no es infinito, puede empezar a hacerlo si alguien le llama la atención este tema y dice, bueno, ¿cómo que el universo no es infinito? Yo toda la vida he pensado que es infinito. Y claro, ¿qué sucede? Si yo digo, no, es que el universo es infinito porque es lo que he creído, porque es lo que he escuchado, porque en algún momento eso es lo que aprendí. Entonces, y yo me quedo con eso, pues básicamente hasta ahí llegué. Pero resulta si yo empiezo a indagar las razones de por qué el universo no es infinito, cómo que el universo tiene una masa, cómo que el universo tiene un tiempo de inicio, cómo que el universo va a tener un término, un fin. Ese encuentro con esas realidades, pues lo que va haciendo es que se abran nuevas perspectivas, que se abran nuevas, digamos, nuevas experiencias al conocimiento de cosas que hoy no comprendo, pero que van a empezar a abrirme la mente y el espíritu y me van a empezar a generar más y más y más inquietudes. Entonces, el hecho de yo aceptar que Dios existe no me está cerrando una puerta. Por el contrario, me está abriendo un nuevo panorama. Ahora bien, para que vayamos entrando en materia, cuando hablamos de Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? O sea, ya ese es otro punto. Porque muchas veces las personas en general no tienen un problema directamente con Dios. Tienen un problema con alguna religión. Tienen un problema con alguna manifestación de fe. Pero entonces vamos por partes y en el siguiente video podemos hablar específicamente de a qué denominamos Dios. ¿Qué o quién es Dios? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo vamos a abordar este tema de Dios?